Saludos chicos, este es el video correspondiente a la guía número 1 de Medio Construido y Salud en el RA número 2. Este es el primer tema del segundo RA que vamos a trabajar. Entonces, en este RA nos vamos a dedicar, el resultado de aprendizaje podríamos decir, nos vamos a dedicar al estudio de las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Entonces, todo el RA va a ser sobre este tema. Lo primero es vamos a trabajar con las definiciones del lugar, luego vamos a trabajar con las penalidades y con lo que tiene que ver con la legalidad de estas tipos de actividades, o sea, cuáles son las leyes y cuáles son los castigos y todo lo referente al marco legal de las actividades. Entonces vamos a trabajar primero las definiciones, luego vamos a ir más detalladamente en estas actividades y vamos a enfocarlo todo dentro de un marco legal en las próximas clases. Ahora, ¿qué son las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas? Mayormente conocidas como MINP. Entonces, estas son simplemente un conjunto de actividades que afectan al ser humano y en el ambiente o en el medio donde él habita. Entonces, puede ser, digamos, el MINP se transcribe, ¿verdad?, de molestas, M de molestas, y de insalubres, N de nocivas y P de peligrosas. Entonces van en un orden así sucesivamente. Algunas veces pueden ser molestas, unas veces pueden ser insalubres que pueden generar problemas en la salud, otras veces pueden ser nocivas, o sea que pueden llevar a desenlaces graves, tanto no solamente para el ser humano, sino para todo el ambiente y otros seres vivos que viven en armonía con él dentro del mismo ambiente o dentro del mismo medio. Y están las peligrosas, que son las que se consideran un riesgo bastante alto y que normalmente tienden a ser penalizadas bastante fuertes. O sea, pueden ser peligrosas, pero se trabajan dentro de los riesgos si usted no cumple con las regularidades que requieren ese tipo de actividades. Entonces usted está trabajando o está influyendo en actividades peligrosas que pueden afectar a las personas o los bienes o los seres vivos que están por esas áreas. Pero vamos primero a trabajar una por una, ¿verdad? En la primera que vamos a trabajar son las actividades molestas. Son bastante fáciles de identificar en sí, podríamos decir. Simplemente son un conjunto de actividades. Vamos a poner un poquito más gruesa la línea para que se vea mejor. Y vamos a ponerle un colorcito más bonito. Vamos a ponerle un moradito o un verdecito. Perdón que esté perdiendo tiempo en eso, pero siempre es bueno tener sus cositas así. Entonces, lo primero que vamos a trabajar son con las molestas. Entonces, las actividades molestas simplemente constituyen una incomodidad, o sea, hacen sentir incómoda a la persona que está en esa área. Normalmente puede ser por ruidos, vamos a irlo escribiendo. Tengo ruidos y vibraciones. También podemos incluir humos, ¿verdad? Gases, olores, nieblas también. Y entre otras sustancias, otras actividades podríamos decir. Vamos a poner etcétera. Pero ¿qué pasa? Esas actividades son molestas, significa que no nos causan una molestia, pero no infligen directamente un problema en nuestra salud. Entonces podríamos decir un vecino que tiene mucho ruido, que le gusta poner su música alta. Digamos, también puede ser una fábrica que inicie sus trabajos, una construcción que tenga sus ruidos, sus vibraciones y le esté molestando a usted, todas las otras personas alrededor. Humos y gases, puede ser una planta que esté botando mucho humo, olores, que esté un pozo séptico dañado y hay un mal olor en todo el área, etcétera. Entonces, esas actividades les molestan, son molestas, se pueden remediar
o se pueden trabajar y no influye directamente en su salud. Sí, a largo plazo, digamos, si usted tiene una persona que le hace ruido todos los días por un año, eso va a influir en su sueño, que va a estar más cansado, etcétera, pero no influye en un trato directo o digamos que no influye directamente en su salud. O sea, no es algo de que es súper peligroso que si esa persona tiene ese ruido muy alto. Ahora, las actividades insalubres sí son más, entran más o influyen más en lo que se refiere a la salud. Entonces, por eso son insalubres. Entonces, podríamos decir que pueden dar ese lugar de desprendimiento, evacuación de algún producto que pueda resultar en tanto directa como indirectamente, en perjudicar la salud del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner aquí que estas actividades, las insalubres, son la evacuación, vamos a poner evacuación de productos que pueden influir negativamente, porque no estamos hablando de cosas positivas, negativamente en la salud, ¿verdad? Entonces, esas actividades puede ser el desprendimiento, digamos, las aguas de un río contaminado, que se vierte en ese río y usted va y recoge agua de ese río y eso es, digamos, quien esté botando esa agua y esa agua de cañería o esa agua de vamos a decir, de pozo séptico ahí, está contaminando ese río y simplemente eso lo está afectando a usted. Si usted vive cerca del río, entonces sus plantas van a estar dañadas. O por ejemplo, si usted lava algo con esa agua de ese río y va a comenzar no solamente a molestar, por ejemplo, te puede molestar con los olores, sino que puede afectar directamente en tu salud. Si no se toman o no se toman en cuenta, digamos, los pasos del lugar, ¿verdad? Entonces, por eso tienden a ser insalubres. Déjenme mover un poquito esta parte para que tener un poquito más de espacio. Vamos a seleccionar aquí perfectamente y vamos a mover todo este espacio un poquito más para acá. Entonces tenemos las nocivas también. Las nocivas son un poco más fuertes que las insalubres, pero en el área de ley se tiende a trabajar más en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es muy raro que se den esas actividades y que nadie diga, haga algo con respecto a eso. Entonces, por eso es más, digamos, o se toma más dentro del foco medioambiental. Entonces tenemos, ¿verdad? Vamos a eliminar esta rayita y ponerla que vaya directamente con las insalubres. Ahora, las nocivas en sí, que pueden generar daño en sí a la riqueza, vamos a suponer, agrícola, forestal y pecuaria, también piscícola, que pecuaria tiene que ver con animales y piscícola tiene que ver con peces. Entonces, digamos, es el trabajo de los peces o la cría de peces. ¿Qué pasa? En el caso de estas actividades nocivas, normalmente las que van con ese tipo de actividades son fábricas, etcétera, ya que son algo que tiene una tonalidad un poquito mayor. Y también puede afectar directamente al humano. O sea, alguien puede estar incidiendo en actividades nocivas que son, por ejemplo, tirar químicos directamente en el agua, no tener un control de eso, y entre otros tipos de actividades, o sea, que dejan de ser molestas, no inciden pueden trabajar con la salud, pero entonces nocivas, ya como nosotros trabajamos también en residuos sólidos, nocivo es un poquito más fuerte. No es tanto algo como tóxico, pero nocivo te provoca directamente problemas en la salud. Entonces vamos a decir que son, o digamos, puede ocasionar daños, daños, vamos a poner al
medio ambiente y a la salud humana. Entonces, tengo aquí, vamos a colocar esta pequeña imagen que, por ejemplo, el empleo o la poca regulación de los vertederos tiende a ser una actividad nociva porque te puede afectar al medio ambiente como a la salud humana por igual. Entonces incide directamente en la salud. No es algo como los insalubres que puede ser directa o indirectamente. Trabaja directamente con la salud de tanto el medio ambiente como de los humanos y de los otros seres vivos. Ahora, las actividades peligrosas son las últimas. Entonces, las actividades peligrosas, además de que inciden directamente en la salud, pueden provocar la muerte y también pueden provocar la pérdida de bienes específicos. Por ejemplo, vamos a decir, trabajar con químicos explosivos o almacenar este tipo de químicos, manipularlos, es una actividad peligrosa. ¿Por qué? Porque un simple descuido dentro del control, digamos, de ese químico o de ese producto puede generar, digamos, una explosión. Por ejemplo, ustedes han visto en muchos casos que las plantas de gas explotan o, digamos, sí, hacen una explosión. Entonces, esas son actividades peligrosas. Si usted no tiene el control correspondiente, puede llegar a la pérdida de vidas y a la pérdida de bienes. Por ejemplo, que explote una bomba de gas, se van a perder todos los bienes, o sea, se va a destruir la bomba de gas. Y si hay personas ahí, las personas pueden perder la vida. Entonces, esto vamos a poner que es un riesgo a la vida, estructuras o bienes. Entonces, esas son esas actividades que incursionan o que son un manejo de productos que son susceptibles, que tienen un riesgo alto. Entonces, por eso se consideran actividades peligrosas. Las más fuertes son estas porque un pequeño desliz, como decíamos, y puede trabajarse con riesgo a la vida o la pérdida de estructuras y bienes. Las nocivas pueden remediarse en cierto punto, insalubres también, y las molestas son un poquito más fáciles. Las molestas nos trabajan más en la vida diaria. Estas son casos muy poco que se ven y esta también. Y estas son casos diarios, pero que se tratan con cuidado. Pero tenemos todas esas actividades existen. Ahora hay un marco legal cómo y dónde se trabajan y qué tiene que hacerse en caso de esas actividades. Entonces con esto luego la próxima semana, en la próxima videoconferencia, cuando comencemos a tratar los marcos legales, vamos a ver más detenidamente esas actividades y también vamos a incursionar más dentro de ellas. Esta fue una pasadita por arriba, una pequeña introducción al tema y de eso trata la guía por igual. Entonces dentro de su guía hay una pregunta al final que es la 1.3, la actividad 1.3, donde usted tiene que decir y comentar cuáles fueron esas actividades, cuáles son esas actividades que usted ve en su vida diaria, puede ser molestas, insalubres, peligrosas o nocivas, y que usted haga un pequeño reporte, o sea, diga cuáles son esas actividades que suceden por su casa que entran dentro de las MINP. Entonces, eso lo vamos a comentar para la próxima videoconferencia y vamos a analizar los marcos legales.